Buen día, ingeniero. El tema a tratar sobre es inteligencia de negocios, data warehouse, diseño multidimensional, minería de datos y herramientas de minería de datos. Los integrantes son Joel Sánchez Moquera, Katy Fuertes Gómez, Hamilton Marcillo Zambrano, Luis Mario de la Briones y quienes hablan Angie Ponce Solórzano. Introducción. En el entorno empresarial actual, la capacidad de aprovechar eficazmente los datos se ha convertido en un factor clave para el éxito de cualquier organización. El uso de herramientas y técnicas adecuadas para gestionar, analizar y presentar datos de manera efectiva se ha vuelto indispensable. Inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios es un software o herramienta que recopila, almacena y analiza los datos producidos por las actividades de una empresa. Es un término genérico que abarca los procesos y métodos de recopilación, almacenamiento y análisis de datos precedentes de operaciones o actividades empresariales para optimizar el rendimiento. Las herramientas de BI permiten a los usuarios acceder a diferentes tipos de datos, históricos y actuales de terceros e internos, así como a datos semiestructurados y no estructurados como los de las redes sociales. Componentes de inteligencia de negocios. Tenemos la recopilación de datos. Estos datos pueden ser estructurados, almacenados en base de datos, o no estructurados, documentos, archivos de texto, redes sociales, etc. Extracción de transformación de datos. Este proceso implica la extracción de datos de múltiples fuentes, su limpieza, transformación y carga de un almacén de datos centralizado. Almacén de datos. Es una base de datos centralizada que integra y almacena datos estructurados y procesables. El modelado de datos puede incluir esquemas dimensionales, esquemas en estrellas, cubos OLAP, que son los procesamientos analíticos en línea, y otros modelos que facilitan el análisis de datos. Análisis y visualización. Aquí se utilizan técnicas como consultas, generación de informes, análisis estadístico, minería de datos y aprendizaje automático para descubrir patrones, tendencias y relaciones entre otros datos. Toma de decisiones. La inteligencia de negocios proporciona información valiosa para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Monitorización y retroalimentación. La inteligencia de negocios no es un proceso estático, sino que implica la monitorización continua de los resultados y la retroalimentación para evaluar el impacto de las decisiones tomadas. Es un Data Warehouse. El elemento más importante durante la implementación de un BI definitivamente es un Data Warehouse. Es donde vamos a almacenar toda la información obtenida de las diferentes fuentes de una empresa. ¿Y por qué es uno de los elementos más importantes? Pues es aquí donde vamos a concentrar toda la información con la estructura y el diseño debido que podemos explotar a la información. Estas estructuras se componen por fragmentos derivados del Data Warehouse conocido como Data Marts. Y estos Data Marts a su vez tienen diseños donde almacenamos la información conocidos también como modelos en estrella o modelos Snowflakes. Estos diseños nos permiten explotar la información para diferentes propósitos, por ejemplo, para la generación de reportes o el análisis de información a través de cubos OLAP, tableros de control, de minería de datos, entre otros tipos de soluciones. En la imagen que vemos a continuación, tenemos los roles que tiene un Data Warehouse dentro de una implementación para crear una solución BI. Podemos observar del lado izquierdo, tenemos las fuentes de datos operacionales. Estas se pueden formar de sistemas ERP, sistemas CRM, archivos de texto plano o algunos sistemas legacy. Las fuentes pueden ser diversas, el único requisito importante es que puedan ser extraídas. Quien nos permita extraer todos estos datos se lo conoce como ETL, que es la segunda imagen que vemos. Luego pasan al Data Warehouse y por último podemos ver la representación que muchas veces es visual para el análisis OLAP por medio de los cubos, los reportes o en sí los tableros de control. Es acerca de lo que son diseños multidimensionales. Entre esto se entiende que los diseños multidimensionales son utilizados para diferentes disciplinas. En esto se utiliza como en las formas informáticas, en la gestión de bases de datos, se utiliza para la organización y modelado de datos en cuanto a minería eficientes y efectivas. También se da mediante la representación de los datos en estructuras multidimensionales. Este tipo de diseño multidimensional posee lo que son dimensiones. Estas dimensiones lo que hacen en sí son representar los aspectos o las características relevantes de los datos. También puede incluir atributos como los del tiempo, la ubicación, los productos, los clientes, entre otros. También posee lo que es un análisis y consultas eficientes y mucho más flexibles. Esto sí lo que hace es facilitar la explotación de los datos desde múltiples dimensiones a niveles de detalle.
También nos brinda lo que son perspectivas o enfoques. Estos enfoques lo que hacen es proporcionar diferentes perspectivas al momento de lo que es realizar un análisis de datos. Y también lo que permite es analizar desde datos de distintos enfoques. En este ejemplo puede ser un enfoque de tiempo, un enfoque de educación o un enfoque de sí del producto. Este herramienta de diseño multidimensional se puede utilizar en lo que son aplicaciones de inteligencia empresariales y también lo que son al momento de realizar la toma de decisiones. Esto en sí lo que hace es facilitar la generación de informes y análisis de tendencia y pronósticos. En sí, algunos beneficios de este tipo de herramienta de diseño multidimensional es que realiza lo que son análisis flexibles y detallados de los datos. También lo que hace es mejorar la comprensión de la información desde múltiples perspectivas, analiza y manda lo que son un informe en cuanto al rendimiento de las consultas eficientes y también lo que hace es apoyar a la toma de decisiones de forma mucho más informada. Y también se puede utilizar en diferentes aplicaciones, en este caso como es la inteligencia empresarial, en lo que es el análisis de datos, en el sistema de soporte a la toma de decisiones y en cuanto a la generación de informes y pronósticos. Datos. Eh, es un proceso que consiste en analizar y explorar grandes volúmenes de datos para encontrar patrones y relaciones que no son evidentes. Es decir, a simple vista, en una tabla que nosotros tengamos con nuestros registros o diferentes datos, puede que no sean visibles relaciones, agrupaciones o diferentes cosas. Gracias a la minería de datos podemos encontrarlos de una manera más fácil aplicando algunas técnicas o estrategias. La minería de datos emplea diversos algoritmos y técnicas para obtener conocimiento valioso de los datos, como las reglas de asociación, el análisis de clústeres, la clasificación, la regresión y la detección de anomalías. Posee 4 fases principales, que son definir los objetivos de negocio, recolectar y preparar los datos, aplicar algoritmos de minería de datos y evaluar los resultados. Un claro ejemplo que tenemos nosotros de minería de datos es en el aquí y en el día, ya que ambas empresas manejan grandes volúmenes de datos. Ellos, al analizarlos, pueden generar estrategias de marketing y tomar las mejores decisiones con las cuales puedan llamar tanto nuestra atención, ofrecernos diferentes productos de una manera más llamativa y beneficiarse de ello. Herramientas de minería de datos. Las herramientas de minería de datos son programas que permiten el análisis de grandes cantidades de información para identificar lo que son los patrones y tendencias útiles para la toma de decisiones. Las herramientas son preparación de datos, análisis de datos, evaluación, interpretación de datos, difusión y uso de modelos. En la primera tenemos lo que es la selección, exploración, limpieza, transformación. En la selección recopila e integra las fuentes de datos. En la exploración es el uso de técnicas de análisis exploratorio. En la limpieza elimina lo que son los datos incorrectos o irrelevantes. Transformación, el uso de técnicas de reducción y aumento de las dimensiones. Análisis de datos tenemos las técnicas predictivas y las técnicas descriptivas. En el primero es la regresión en series temporales y en las técnicas descriptivas es lo que es la asociación y dependencia. En la evaluación e interpretación de datos tenemos lo que es el intervalo de confianza, el análisis y la evaluación de modelos. Y por último tenemos lo que es la difusión y el uso de modelos, que es la visualización y la simulación. Buenas, procederemos a representar los datos de una manera diferente para que se nos haga más sencillo encontrar patrones, agrupaciones, entre otras cosas. Primero, cogeremos la tabla de datos. Ahorita procedemos a limpiarla.
Una vez que la tengamos sin anomalías, procedemos a mostrar, bueno, a representar diferentes agrupaciones. Bueno, pues primero lo que hacemos es elegir un nuevo gráfico en forma de tablas y comenzamos a lo que es insertarle datos por columnas. Primero iniciamos con lo que son los apellidos y los nombres de los servidores y servidoras. Seguido colocamos lo que es el año. A continuación colocamos lo que es de la remuneración mensual unificada, seguido de la remuneración unificada anual, el 13º de la remuneración, el 14º de la remuneración y el total de ingresos adicionales. Para realizar un análisis de tendencia y visualizar la evolución, añadimos un gráfico de barras en el cual calcularemos la remuneración mensual a través de los años. Este análisis nos permitirá observar cómo han variado los ingresos a lo largo del tiempo e identificar posibles patrones o tendencias. Bueno, del mismo modo agregamos un gráfico de pastel en el cual vamos a representar y ver, en sí condensado todo lo que son los empleados por su régimen laboral. En apellidos y nombres vamos a tener cada uno de ellos identificados los regímenes a que pertenecen, sean estos los CEP, nombramientos, código de trabajo y contratos personales. En este gráfico podemos apreciar en sí cómo estarían representados en la institución. A continuación vamos a mostrar el gráfico de barras que se mostrará el promedio mensual del régimen laboral. En ellos tenemos lo que es la remuneración mensual y también tenemos lo que es el régimen laboral. Y a continuación ahí se mostrarían los valores de la barra. Ya, por último, creamos una comparativa de los empleados con el total de ingresos adicionales que tienen y según también el régimen laboral en los que trabajan en los mismos. Adicional, agregamos un filtro para que sea más sencillo clasificar el régimen laboral, quedando de la siguiente manera. De este modo, hemos representado en diferentes gráficos la remuneración mensual de los trabajadores del GAT Municipal del Carmen, tanto por años de servicio o régimen laboral, y finalmente haciendo una comparativa de estos valores según su régimen especial de trabajo, obteniendo de esta forma una mejor perspectiva de los datos analizados. Bien, muchas gracias por su atención.